Buenas noches. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Espero ceñirme a la hora. Entiendo que un viernes debe ser medio complicado. Así que aparte creo que vienen de clases de temprano. El último tema que me tocaba abordar en este tema vinculado a todo lo que es la ejecución contractual era el referido a la ampliación de plazo. Un tema relevante, vinculante, trascendente, porque la ampliación de plazo determina muchas cosas, entre ellas la posibilidad de presentarse algún supuesto en particular, el contratista opte por esta opción a efectos de ¿qué? De ver ampliado, sumado un plazo adicional y pueda cumplir con sus prestaciones a cargo. Entonces, el propósito no solamente es que pueda cumplir con sus prestaciones a cargo dentro de un plazo distinto al originario, ¿no? Por una causal prevista, sino además, evidentemente, eliminaría la posibilidad de ser penalizado. Todo contrato, uno de los elementos esenciales de cada contrato es el plazo. Ese plazo se debe respetar, el plazo de ejecución contractual. Si llegara a suceder cualquier circunstancia que implicaría el no cumplimiento de las obligaciones o el no cumplimiento de la ejecución contractual o el no respeto al calendario de obra en el contrato respectivo, evidentemente faculta a la entidad a establecer las penalidades del caso. Por eso, una de las figuras recurrentes, ¿no?, en el contrato de ejecución de obra y más en el sistema que se utiliza para resolver este tipo de controversias, que viene a ser la conciliación o el arbitraje, es el vinculado a las ampliaciones de plazo. Pero evidentemente este tiene ciertas formalidades que debe cumplirse. Como todo procedimiento, ¿no?, contractual, hay un esquema que debe respetarse. Entonces la lógica siempre va a ser primero lo formal, primero el cumplimiento del procedimiento establecido, y una vez que se corrobora ello, ¿no?, habrá que analizar el asunto de fondo. Si es que eventualmente las razones por las cuales se quiere o se pretende solicitar la ampliación de plazo son reales, entonces se concederá esa posibilidad al contratista. Y como he mencionado, ¿no?, para los contratistas es tan relevante, ¿no?, esta figura y eventualmente utilizar esta opción, porque les puede permitir no solamente un mayor plazo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, sino además, como lo he repetido, la posibilidad de que no sean penalizados. Ahora, a quien corresponde la aceptación de la ampliación de plazo, evidentemente es al propietario de la obra, entiéndase entidad. ¿Qué es una ampliación de plazo? La ampliación de plazo es la facultad reconocida en la ley que tiene el contratista de solicitar a la entidad la modificación del plazo originalmente pactado. Cuando nosotros veíamos en las primeras sesiones que tuvimos, una de las maneras en que se modificaba el contrato, ¿no?, era evidentemente la ampliación de plazo. Hemos hablado de los adicionales, hemos hablado de las reducciones. La finalidad de la ampliación de plazo es que se pueda continuar con la ejecución contractual, subsanando algunos inconvenientes que se han presentado durante la ejecución de obra, que terminan normalmente siendo habituales, ¿no? En un contrato de obra pública, a diferencia de un contrato de bienes y servicios, es casi usual, ¿no?, que se presenten determinadas coyunturas que impliquen la necesidad de extender el plazo originalmente existente. La ampliación de plazo, como les estoy mencionando, es la facultad reconocida en la ley que tiene el contratista de solicitar a la entidad la modificación del plazo originalmente pactado, ¿no? Y esto se vislumbra en dos escenarios, ya sea por atrasos y paralizaciones, ajenas a la voluntad del privado, pero por sobre todo, y acá viene probablemente la regla central, lo más elemental, que modifiquen el cronograma contractual. Esto que implica la afectación de la ruta crítica. Si no se afecta la ruta crítica, no hay posibilidad alguna de que se pueda conceder la ampliación de plazo solicitada. He mencionado, y probablemente se ha entendido con mayor énfasis, la existencia de esta figura en los contratos de obra pública.
pero evidentemente en los contratos de bienes y servicios también cabe esta posibilidad. En general, no la regla, porque finalmente es una facultad que tiene el privado de plantear, no es una obligación, así como es la facultad que tiene la entidad de aprobarlo o no. Pero si el privado decide, ¿no?, hacer uso de esta figura, evidentemente debe ir absolutamente ligada con el procedimiento y causales establecidas por la norma para la aplicación de la misma. En los contratos que tienen como objeto la contratación de bienes o servicios, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad. Algo que va a terminar siendo recurrente, ¿no?, durante la exposición que les voy a hacer es esta posibilidad. Esto es, hacer uso de la posibilidad de solicitar la ampliación de plazo, ¿no?, nace sobre el tema de que es un supuesto no imputable al privado, ajeno a su voluntad, ¿no? Son circunstancias distintas que de una u otra manera han determinado que no se pueda ejecutar lo establecido, ¿no?, o lo correspondiente en el cronograma respectivo por determinadas circunstancias. Ante ese supuesto sale esta posibilidad, ¿no? Se trata de causales ajenas a la voluntad. Si yo soy el principal causante de estos atrasos, la figura termina siendo absolutamente distinta. ¿Cuáles son los supuestos estos en los contratos de bienes y servicios? Cuando se aprueba un adicional que afecte el plazo. Hemos mencionado que los adicionales tienen una partida especial, ¿no?, y tienen un plazo determinado. Entonces, cuando hay un adicional, es probable, ¿no?, la posibilidad de que evidentemente se modifique el cronograma respectivo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías otorgadas. Las garantías comunes, usuales, que tienden a presentarse en este tipo de contratos, normalmente son las de adelantos y la de fiel cumplimiento, que están destinadas a garantizar, valga la redundancia del término, ¿no?, el cumplimiento o ejecución del contrato por parte del privado. Si es que se va a generar una modificación del contrato, en este caso vinculado al plazo de ejecución contractual, lo que va a suponer, evidentemente, es que se garantice ese extremo adicional, ¿no? Entonces ahí habrá el supuesto de ampliar el plazo de las garantías otorgadas. Otro supuesto o otras causales que ya se han mencionado no son los atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Esa es la base. Si es causa imputable al contratista, no vamos a estar en el supuesto materia de análisis. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar una ampliación de plazo en bienes y servicios? El contratista debe solicitar la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de aprobación del adicional o de finalizado el hecho que genera el atraso o paralización, ¿no?, el fin de la causal. La entidad debe resolver y notificar su decisión en un plazo de 10 días hábiles computados desde el día siguiente de su presentación. Si no hay pronunciamiento, se tiene por aprobada la ampliación de plazo solicitada, bajo responsabilidad del titular de la entidad, ¿no? Silencio positivo. Tu entidad, teniendo un plazo determinado, no te pronuncias sobre el pedido de ampliación de plazo, lo que va a terminar sucediendo es que se va a entender como aprobada esa ampliación de plazo, obviamente en beneficio del contratista. Si la entidad se pronuncia rechazando, denegando la ampliación de plazo, ¿no?, inmediatamente se activa la existencia de una controversia y se tiene que ir a los medios de solución de controversias previstos en la norma. En este caso, la conciliación o arbitraje. Y para el caso particular, ¿no?, la norma ha establecido para supuestos de ampliación de plazo que estos tienen un plazo de caducidad cerrada, ¿no?, y son 30 días desde la notificación o puesta en conocimiento de la resolución respectiva. ¿Cuáles son los efectos de una ampliación de plazo en contratos de bienes y servicios? Uno de ellos, la entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. ¿Cuál es el
el contrato por naturaleza accesorio a todo contrato principal, ¿no? Tenemos el contrato de supervisión. En la mayoría de los casos, ¿no? Cuando se tenga que desarrollar o ejecutar un contrato respectivo, ¿no? La norma ha establecido la existencia de la supervisión para que fiscalice, supervise, como su nombre lo dice, que lo que se va a ejecutar está íntimamente ligado o respetando las formalidades que los términos de referencia o las bases han establecido. Otro supuesto termina siendo importante porque finalmente está referido, vinculado a cuestiones dinerarias, es el reconocimiento de los gastos generales, pero para los efectos actuales no son gastos generales debidamente acreditados. ¿Quién lo tiene que acreditar? Evidentemente el privado. En toda ejecución de contrato, si tú me vas a pedir el reconocimiento de los gastos generales, tienes que poner a visión de la entidad la documentación respectiva, pero vinculada al contrato. Y el tema de probanza, evidentemente, si es que ya estamos, por ejemplo, en un proceso arbitral, no es sencillo, porque los distintos comprobantes de pago que tú tiendas a presentar, de una u otra manera tienes que ligarlo a la ejecución de ese contrato. No es que tú puedes conseguir 15, 20, 30 facturas distintas y tratar de pasarlos como que tienen que ver con este contrato. ¿No? En el objeto del servicio, en la factura misma, en el comprobante de pago respectivo, tienes que haber hecho mención de que se refiere a un contrato en particular o a una obra en particular. En el caso de consultorías de obra, debe pagarse al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. La norma ya en todas sus últimas modificaciones se ha ido por el tema de la acreditación de los gastos generales y eventualmente del costo directo, ¿no? Eso a carga de quién está, del privado, y a revisión de quién está, de la entidad. En cambio, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las causales para solicitar una ampliación de plazo en los contratos de obra. Según el artículo 197 del reglamento, tenemos que, ¿en qué supuestos se puede dar la existencia de estas causales? Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, ¿no? Y tan igual como en el caso de bienes y servicios, y ahora en el contrato de obra, si es que nosotros estamos frente a un adicional, evidentemente ese adicional debe contar con un plazo respectivo. Y en el común denominador de las situaciones, lo que va a suceder es que se extienda o se alargue en algo el plazo de ejecución inicialmente pactado. En este caso, en el vinculado a la ejecución de prestaciones adicionales, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. La norma ha querido, y probablemente es lo correcto, ¿no?, de que se garantice cualquier movimiento que haya frente al contrato. Si yo ya tenía garantizadas un plazo determinado en ejecución, si es que este se termina siendo modificado, evidentemente lo que tiene que suceder es que yo tengo que respaldar ese adicional en cuanto plazo reconocido. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, la misma lógica. Tú, contratista, me tienes que demostrar, acreditar de que esa situación, ¿no?, la causal por la cual yo voy a pedir la ampliación de plazo, no se genera por un caso imputable a mi parte. No, son situaciones ajenas a uno que han determinado que yo no pueda cumplir en un determinado plazo con el porcentaje que yo me comprometí a ejecutar en esa fecha. No imputable al contratista. Entonces, se tiene la lógica de que el derecho me debería asistir porque estoy demostrando que yo no tenía responsabilidad alguna por esa situación. Y cuando sea necesario, un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados en contratos a precios unitarios. Las causales que nosotros vamos a utilizar para solicitar las ampliaciones de plazo son aquellas que la propia norma ha establecido. Esto es, el contratista que requiere o decide iniciar
un procedimiento de ampliación de plazo, tiene que ubicar los hechos acaecidos en una de las causales taxativamente señaladas por la norma. En el caso de los atrasos y o paralizaciones, que terminan siendo determinantes, ¿no? Las paralizaciones es, ok, yo sigo avanzando, pero no al ritmo adecuado. En el atraso, en el atraso termina siendo distinta esta cuestión, ¿no? No estoy cumpliendo el esquema establecido. En cambio, en el tema de las paralizaciones, habrá segmentos en donde simplemente no haya mayor movimiento en ejecución contractual. ¿Qué podemos mencionar sobre este particular? Dentro de esta causal, ¿no?, vinculada a atrasos y o paralizaciones, podemos encontrar que probablemente es la figura más común que tiende a utilizarse, los llamados caso fortuito y fuerza mayor, que se encuentra contemplado en el artículo 1315 del Código Civil. Estamos en un contrato, no es un contrato administrativo, por ahí finalmente termina siendo discutible esa nomenclatura, pero finalmente es un contrato regido bajo la ley de contrataciones, en el cual, de presentarse alguna controversia, la propia norma ha establecido un orden de prelación. Entonces, si la pregunta es, ¿yo puedo utilizar, ¿no?, reglas propias del Código Civil para resolver alguno de estos supuestos? La respuesta inmediatamente sí, porque no va contra la naturaleza de la propia norma, ni va contra la naturaleza del orden establecido de prelación para resolver este tipo de controversias. Porque la propia ley de contrataciones establece que ese orden de prelación va vinculado de la siguiente manera. Primero la Constitución, luego la ley de contrataciones y su reglamento, y ahí vamos a las normas de derecho público, y si no encontramos en todos esos escenarios una respuesta a un caso en particular, podemos ir a las normas de derecho privado. Y ahí, evidentemente, está el Código Civil. Entonces, podemos utilizarlo sin ningún inconveniente. Entonces, para los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, ¿no?, normalmente podemos reposar en lo que menciona el 1315 del Código Civil, que es una normativa supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en la primera disposición complementaria de reglamento, que establece este artículo, que en caso fortuito, fuerza mayor, es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Si es que yo voy a ir por esta causal, voy a sopesar esta situación en este hecho en particular, tengo que acreditar que evidentemente la circunstancia que me genera el pedido de ampliación de plazo reposa en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. ¿Ya? Esa probanza, evidentemente, termina siendo de cargo del contratista. El pronunciamiento del pedido es de cargo, evidentemente, de la entidad. Como he mencionado, si es que la entidad decide aprobar la ampliación de plazo, no hay ningún inconveniente, todo prosigue, y lo que va a terminar sucediendo es que la ampliación originaria de ejecución contractual se va a ver alargada por el número de días que la entidad va a reconocer a través de la ampliación de plazo. Si la entidad no se pronuncia dentro del plazo respectivo, lo que va a operar ahí es la existencia del silencio positivo. Esto es, el contratista entenderá como reconocido el derecho solicitado a través de la ampliación de plazo. En cambio, si la entidad decide rechazar, no amparar, denegar la ampliación de plazo, lo que va a suceder es que se activa la existencia de una controversia y estará en manos del contratista decidir si la controvierte o no. Si decides controvertir porque no estás de acuerdo con la opción adoptada por la entidad al rechazar tu ampliación de plazo, darás inicio a la conciliación o arbitraje. Para esto, tienes que, de manera necesaria, respetar el plazo de caducidad que la norma ha establecido. Si tú inicias dentro del plazo de 30 días que la norma ha establecido como de caducidad para estos supuestos, se entiende que la decisión de la entidad ya no puede ser cuestionada bajo ninguna manera. Acá les pongo un esquema de lo que vendría a significar el procedimiento de la ampliación de plazo, ¿no? Se inicia con la solicitud del contratista por medio de su residente.
La solicitud debe contener el inicio y el fin de las circunstancias que a su criterio determinan ampliación de plazo, lo que se conoce como el inicio y término de la causal. Si se trata de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor. Ya en las sesiones pasadas habíamos hecho mención de que el documento o el elemento central neurálgico que existe en una obra en el cual se debe detallar absolutamente cualquier circunstancia que sucede o acontece en la ejecución de un contrato de obra es el cuaderno de obra. Tanto el supervisor como el contratista están en la obligación de hacer anotaciones en dicho cuaderno de cualquier circunstancia o coyuntura que se presente. Ya, ese va a ser el elemento clave que finalmente se va a terminar revisando si es que el día de mañana resulta controvertida esta situación. Ahí se podrá apreciar el inicio y término de la causal y se podrá apreciar si se ha respetado o no el procedimiento establecido por norma para solicitar la ampliación de plazo. Dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante solicita, cuantifica y sustenta su ampliación de plazo ante el inspector o supervisor. El inspector o supervisor emitirá un informe sustentando su opinión y lo remitirá en un plazo no mayor de 5 días a la entidad y al contratista. Una vez que recibe este informe, la entidad tiene 15 días para resolver esta ampliación de plazo, este pedido de ampliación de plazo y notificar al contratista. Después de transcurrir el plazo de 15 días, no emite pronunciamiento alguno, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su respectivo informe. Entonces, la norma establece este procedimiento. La entidad está en la obligación de cumplir este procedimiento. Si no cumples con este procedimiento, se entiende de que hay una aprobación a través de silencio positivo de la ampliación de plazo solicitada. Ojo, acá habría que mencionar algo en particular que, si bien no es recurrente, sí se presenta en algunos procesos arbitrales, ¿no? La discusión de qué? De que cuando el contratista necesita plantear la ampliación de plazo, ¿no? Habiéndose determinado la culminación de la causal, va a obra y, por ejemplo, no existe supervisor. Esa no existencia del supervisor implica que el contratista no pueda generar su procedimiento de ampliación de plazo, implica que el contratista tiene que esperar a que la entidad designe a un nuevo supervisor, ¿no? O exija al supervisor en trámite que tenga presencia en obra para iniciar su proceso. No tenemos una supuesta en particular, pero acá hay cuestiones que hay que valorar. Si es que se termina la causal y yo, contratista, debo iniciar el procedimiento y advierto que no tengo un supervisor ante quien plantear el pedido, evidentemente lo voy a tener que hacer ante la propia entidad. Y voy a tener que acreditar a la propia entidad de que no hay supervisor en obra. Pero la entidad no puede, como en ocasiones se ha podido visualizar, decir: yo te rechazo tu ampliación de plazo porque esto lo tenías que encauzar a través del supervisor. No, porque tú eres consciente de que no hay supervisor en ese momento y la obligación, y es una obligación esencial de parte de la entidad, contar con esa supervisión. Entonces, tú no puedes, entidad no puede aprovechar la coyuntura de la no presencia de un supervisor para decir: yo te rechazo tu pedido. Porque lo que va a terminar sucediendo es que luego el contratista va a perder la oportunidad, según procedimiento establecido por norma, para plantear esa ampliación de plazo. Hay que tener siempre cuidado con eso, ¿no? Si eventualmente en ejecución de obra el contratista advierte que no tiene supervisión, de manera inmediata tiene que dar cuenta de ese hecho a través del cuaderno de obra. Y es que no puede continuar con la ejecución,
por más diligente que intente ser, por una sencilla razón, porque todo lo que tú finalmente terminas ejecutando tiene que ser validado por la supervisión. Entonces, si tú no tienes quien supervise, tienes que en ese momento detenerte y generar la exigencia a la entidad de que haya un supervisor, ¿no? Y eventualmente ahí te pueden hacer, por ejemplo, un supuesto, un posible derecho de solicitar una ampliación de plazo, porque no tienes quien te valide lo que tú vas a hacer. Porque todo avance de obra que tú tengas tiene que estar respaldado, aprobado, validado por el supervisor. Ahora, con lo que pasó y con lo que estamos afrontando todavía, ¿no? Se generó un nuevo supuesto vinculado ya a situaciones de emergencia. Lo que les había y evidentemente, en un primer momento, la entidad era la que decidía si concedía o no. En un segundo momento, si la entidad no concedía, lo que iba a terminar sucediendo era que el privado iba a controvertir esa negativa de reconocimiento de la ampliación de plazo. Pero en los últimos tiempos, ¿no? A través de esta nefasta pandemia que terminó complicando al mundo entero, ¿no? Determinó que haya pasajes, ¿no? en lapso, ¿no? Largos en donde no hubo ningún movimiento alguno. Y evidentemente, al tratarse de una situación absoluta excepcional, no se podía, ¿no? determinar causa imputable al contratista por no ejecución de actividades en estos tiempos en donde, por ejemplo, estuvimos encerrados, ¿no? Hubo meses de meses en donde no se podía hacer absolutamente nada por decisión gubernamental. Entonces, ahí nace la ampliación excepcional de plazo a través de la directiva 005 del 2020 OSE. Esta directiva tenía como finalidad reactivar los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión. Ustedes deben recordar que cuando el 15 de marzo del 2020, ¿no? deciden, ¿no? generar esta medida en donde nadie podía circular, ¿no? y todavía no se tenía pleno conocimiento de cuánto tiempo iba a durar esta medida, que finalmente fue alargada como 4 meses y medio después, ¿no? Era una situación excepcional. Pero claro, ¿no? Nosotros hemos mencionado reiteradamente que todo contrato referido, vinculado o regido bajo la ley de contrataciones tiene como propósito la satisfacción del interés público. Entonces el Estado estaba en la obligación de buscar alternativas, métodos, cualquier mecanismo que determinara que debía alargarse, debía continuarse con la ejecución del contrato. Porque al Estado lo único que le interesa es el objeto final, el cumplimiento de la base de lo que se ha contratado. Y tenías un sinnúmero de contratos que simplemente no podían avanzar porque evidentemente estábamos en esta situación. Y no había movilización, no había posibilidad de continuar con la ejecución, ¿no? Había que generar determinadas reglas, protocolos de salubridad a efectos de poder autorizar y más. Cuando empieza a levantarse las medidas de restricción, no se levanta al 100%. ¿No? Entonces el porcentaje de participación de los trabajadores era mínimo y evidentemente con ese porcentaje no se podía pretender cumplir con el cronograma de plazo establecido. Había que adoptar una decisión y una de estas evidentemente era ampliar los plazos contractuales, porque yo, Estado, no podía decir que en ese lapso en el que se había presentado la pandemia y yo no podía hacer absolutamente nada por disposición gubernamental, esto me tenía que, a mí, generarme responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se emite la directiva 5 con un propósito determinado, ¿no? Y te dice, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es reactivar, eso es lo que buscaba, reactivar los contratos de obra y evidentemente se tenía que reactivar el contrato accesorio. Son estos uno independiente del otro, pero tienen en los hechos una vinculación.
Y es que el contrato de obra determina ese ejecutor que va a terminar haciendo la obra por la cual se ha contratado y el supervisor que tiene también un rol trascendente que va a supervisar, verificar y validar a que el contratista esté cumpliendo a cabalidad con aquello que se ha comprometido en el contrato de obra determinado. ¿Qué buscaba reactivar? Evidentemente los contratos que se encontraban paralizados por efectos del estado de emergencia sanitaria, que en su momento fueron todos. En un primer momento, todos, absolutamente todos los contratos terminaron paralizados. ¿Y qué se buscó de manera inmediata o se intentó? Es la reactivación, ¿no? Para lo cual se ha establecido que el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación de plazo excepcional. ¿Cuál era la excepción? Evidentemente la situación generada por el COVID-19. ¿Qué se debe considerar para solicitar la ampliación de plazo? Se debe considerar lo siguiente. Acá estamos en el supuesto vinculado, ¿no?, a la emergencia sanitaria. El impacto en el plazo de ejecución de la obra. Había que estar en obra, había que revisar el cronograma determinado, habría que revisar el porcentaje de avance real de ejecución para ver cómo incidía y cómo eventualmente se podía reactivar esa obra. El impacto en el plazo que significará la removilización de personal y equipos. Nuevamente, no hubo ninguna obra o no hubo ningún contratista que tenía la chance o posibilidad de contar con el 100% de su personal para que se haga presente obra y se reactive al 100% lo que se tenía que buscar. La reactivación fue de a pocos. Los porcentajes iniciales fueron menores, ¿no?, que en el transcurrir de los meses, no de los días, se fueron ampliando. Es más, hasta el día de hoy hay muchas situaciones que no tienen el 100% ya de reactivación, ¿no? El impacto en el plazo que significará la removilización de personal y equipos, así como las adecuaciones y adaptaciones al ambiente de trabajo. El impacto en el plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas de prevención y control frente a la propagación de COVID-19. Toda obra tenía que tener un protocolo establecido y aprobado por el Estado. Yo tenía que determinar una propuesta sanitaria a efectos de reactivar este contrato. Y obviamente tenía que adecuarme a las circunstancias por las cuales entraba. Si yo entraba con el 20% de mi personal, evidentemente no podía comprometerme a ejecutar aquello que yo hubiera podido hacer y por contrato tenía que hacer si es que hubiera tenido el 100% de mi personal listo. Y además otras medidas que resulten necesarias para la reactivación de la obra y su ejecución que deriven del estado de emergencia sanitaria. En ese momento, cuando se produce, ¿no?, la situación más crítica de la existencia de la pandemia, se suspenden, ¿no?, se paralizan todos los contratos. Y todos los contratos empiezan a reactivarse meses después, ¿no?, evidentemente con situaciones particulares. El objeto de esta directiva, de esta disposición, era la reactivación del contrato, para lo cual, evidentemente, el mensaje era: tienes que generar, otorgar las ampliaciones de plazo debidas, porque se trata de una situación excepcional. En donde sí, no estuvo claramente definido, por lo menos a criterio mío, era en el tema del reconocimiento de los mayores gastos generales. Situación que evidentemente al día de hoy, ¿no?, es un generador de varios procesos arbitrales. Porque te decía que las partes tenían que ponerse de acuerdo en la determinación de los mayores gastos generales y terminó sucediendo lo que lamentablemente siempre sucede cuando se habla de cuestiones dinerarias entre los actores principales del contrato, entidad contratista. El contratista sentía que merecía un reconocimiento mayor de gastos generales y la entidad sentía que el reconocimiento tenía que ser mínimo. Eso finalmente termina procesos arbitrales vinculados a este tema, en donde serán los árbitros los que van a tener que determinar a cuánto ascendería este reconocimiento de mayores gastos generales. Ampliación excepcional de plazo para contratos vigentes, ¿no? Se emite la resolución 102 de 2020 que modifica la directiva que les he mencionado, la 005 de 2020, y que nos menciona:
La ampliación excepcional de plazo que prevé el decreto legislativo con los correspondientes gastos generales y costos directos y el reconocimiento de los costos que implicará implementar las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, dispuestas por los sectores competentes. Aplica a los contratos de obra cuyo plazo de ejecución no se encuentre vencido. Acá tenemos que tener algo en particular, ¿no? A ese momento en que se produjo, ¿no?, la situación más caótica en el Estado peruano, ¿no?, y implicó una encerrona a partir del 16 de marzo, no se podía hablar de plazos vencidos, porque simplemente había un tramo largo, ¿no?, de varios meses en donde no se había podido realizar ninguna actividad, no por causa imputable al privado, sino por situaciones excepcionales de emergencia de salubridad. Entonces, y es ahí en donde, evidentemente, ¿no?, nuevamente empieza la situación de cómputo para estos contratos. Los eventos excepcionales recogidos en la Directiva 005-2020 que dan lugar a una ampliación de plazos son los siguientes, mencionados en la propia directiva. Culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco de emergencia. Esto evidentemente se terminó pues alargándose de sobremanera, y cuando retomaron las actividades, como he mencionado, ya lo hicieron con un porcentaje mínimo de trabajadores, lo que empezó a cambiar a lo largo de los siguientes meses. Y la notificación al contratista de la autorización de reanudación de actividades en la obra por la autoridad competente según el procedimiento y requisitos dispuestos en las normas sectoriales. Ya para esto, ¿no?, se había presentado situaciones nuevas, ¿no?, en este tipo de contratos, porque ya no era solamente el acuerdo que podía existir entre entidad y contratista, sino ya tenía que visualizarse, tener conocimiento y cumplirse las reglas propias establecidas por el Estado peruano. Entonces ya venían otros factores adicionales que se sumaban a una ejecución normal si hubiera sido el escenario de siempre, entidad y contratista. El procedimiento para una ampliación excepcional de plazo. Presentación de solicitud por parte del contratista, y la entidad tenía un plazo de 15 días para emitir su pronunciamiento respectivo. ¿Qué debía tener? ¿Qué debía verificarse en la solicitud del contratista? Cuantificación de la ampliación excepcional de plazo contractual. En este caso en particular, era relevante el tema de plazo, porque había que establecer cuánto de plazo era en el que simplemente no había habido actividad alguna, no por causa imputable al privado, sino por una excepcional producida por el tema de la pandemia. Cuantificación de la ampliación excepcional de plazo contractual basada en la ruta crítica de la obra. Eso sí, por regla general, la única posibilidad que yo determine reconociendo u otorgando una ampliación de plazo era que haya una afectación de la ruta crítica. Y eso es lo primero que el privado tendría que acreditar, que efectivamente determinadas circunstancias, y en el caso particular que estamos mencionando en este momento de la ampliación excepcional, era que por circunstancias vinculadas al tema COVID había una afectación de la ruta crítica. Nuevo cronograma de ejecución de inicio o reinicio. Obviamente, eran meses de meses sin actividad alguna, y evidentemente tenías un plazo de ejecución contractual cortado por circunstancias no imputables al privado, lo que tenía a suponer que tenías que
que a ver, creo que vamos a continuar. Se me ha ido un segundito. No. Un segundo, por favor. No logro encontrar acá. A ver. Ok, creo que lo ubiqué. Ya. Y una propuesta de reemplazo de personal clave. Fueron situaciones complicadas, momentos difíciles, en donde lamentablemente no hubo muchas personas que dejaron de existir. Y había evidentemente la posibilidad, que no hubiera sido en un escenario normal, de poder reemplazar a las personas claves. Son situaciones excepcionales que nunca nadie había previsto. Eso es por parte de la presentación de parte del contratista. ¿Y qué debía, en todo caso, contener la respuesta de la entidad? Si la solicitud se aprobaba, la entidad, previa opinión del área usuaria, debía notificar su pronunciamiento al ejecutor de obra, a efectos de poder avanzar. En cambio, si la solicitud no se aprobaba, la entidad observaba la solicitud y se otorgaba al contratista 2 días calendarios para su subsanación. Evidentemente, si el contratista subsanaba, no terminaba siendo aprobado el trámite por la entidad y nuevamente retomaba la ejecución del contrato. La solicitud de ampliación excepcional de plazo quedará aprobada en los términos propuestos por el contratista, si la entidad no cumple con notificarle su pronunciamiento dentro del plazo establecido. Nuevamente, silencio positivo. El silencio positivo en el ámbito de las contrataciones públicas o en general en cualquier escenario del derecho administrativo implica la mención expresa por una norma, ¿no? Para que haya silencio positivo, el supuesto que yo quiero regular debe expresamente señalar y reconocer que de no cumplir o no emitir el pronunciamiento respectivo en el plazo correspondiente va a determinar que finalmente el pedido termine siendo aprobado. Contrario sensu, si yo no tengo una regla de esa naturaleza, yo no puedo asumir que por transcurrido el plazo, el pedido que yo he efectuado me termina siendo concedido. No, lo que en todo caso debería asumir es que el pedido que yo he efectuado termina siendo rechazado. ¿Ya? Esa es una regla que nosotros tenemos que siempre tener presente. La presentación extemporánea o incompleta de una solicitud de ampliación de plazo excepcional, esto es el supuesto de la directiva 005, no es causal de improcedencia. Sin embargo, el mayor tiempo injustificado que tome su presentación será imputable al contratista, a efectos de la aplicación de penalidades por mora, la misma que se aplicará al vencimiento del nuevo plazo contractual aprobado. La norma, evidentemente, flexibiliza el asunto vinculado al tema de la presentación de la solicitud, pero te dice algo adicional e importante. Si bien yo no voy a ser drástico, ¿no?, respecto del plazo que se tenía para pedir, no, toda demora por encima de ese plazo que debía reconocerse, yo lo voy a entender como causa imputable a ti. Porque evidentemente parto de la premisa de que ya estabas en condiciones de realizar ese trámite. No lo hiciste, entonces asume las consecuencias respectivas, ¿no? Entonces te dice, el mayor tiempo injustificado que tome su presentación, esto es, transcurrido el plazo debido y tú sigues sin presentar el pedido determinado, será imputable al contratista a efectos de la aplicación de penalidades por mora. Otro asunto importante referido al término de modificación de los contratos
es el señalado respecto al equilibrio económico financiero del contrato. Todo contrato que se suscribe, entiéndase en cualquiera de los ámbitos que puede normar el derecho, implica, evidentemente, beneficios propios inherentes a las partes contractuales. En el caso de la entidad, ya que estamos en el ámbito de las contrataciones públicas, lo que buscará es que se cumpla con el objeto contractual pactado, que se dé cumplimiento y se ejecute la obra que yo he querido contratar. Y en el caso del privado, será que se me pague lo acordado por esa ejecución. Y ahí estará el porcentaje de utilidad, que es la ganancia que yo vislumbro como privado por haber desarrollado ese contrato. Ambos supuestos tienen que generar una suerte de equilibrio, lo que la doctrina ha denominado el equilibrio económico-financiero del contrato. Todo contrato correcto, ¿no?, implica la existencia de este equilibrio. Si este equilibrio se rompe, evidentemente ya no estamos en el escenario debido. Estamos que una de las partes está siendo rotundamente perjudicada por la ejecución de ese contrato y habrá que, evidentemente, buscar o adoptar las medidas respectivas para intentar restablecer ese equilibrio. La finalidad siempre debe ser que el equilibrio esté permanentemente activo a lo largo de toda la ejecución del contrato. Si durante la ejecución del contrato hay algún momento en el cual se distorsiona esta regla, se distorsiona este equilibrio, habrá que generar los supuestos debidos para poder nuevamente generar esa tranquilidad entre las partes. ¿Cómo podemos definir este principio? ¿No? Dice el derecho del contratista. ¿Qué es este principio? ¿Qué es este equilibrio? El derecho del contratista a no verse afectado por el ejercicio de potestades exorbitantes de parte del Estado y la obligación legal de parte de la entidad a no perjudicar la uniformidad que debe existir entre las obligaciones inicialmente establecidas en el contrato. Ya, bueno, las potestades exorbitantes del Estado, evidentemente las conocemos y normalmente uno las vislumbra en un tipo de relación distinta, ¿no? En cambio, si nosotros estamos en una ejecución, partimos de la premisa de que cada parte debe cumplir con sus obligaciones esenciales o sus obligaciones contractuales. Si es que eso se distorsiona, habrá que ver los mecanismos debidos para poder encontrar una respuesta adecuada. Este principio se encuentra regulado en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones. ¿Y qué nos dice esta norma? ¿No? El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista. Ya nosotros hemos avanzado, ¿no? Hemos desarrollado este esquema en donde hemos evidentemente reconocido que hay supuestos de modificaciones del contrato, ordenadas por la entidad o solicitadas o pedidas por el contratista. ¿Qué es lo que se busca cuando se presenta esto? Evidentemente alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Este es el fin que nunca debemos nosotros desconocer, que por el contrario, tiene que estar presente siempre en toda ejecución contractual. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la entidad. La norma así lo establece, es parte de las potestades del Estado. Entonces, cuando un contratista entra a este escenario en donde se trata de un contrato regido bajo la Ley de Contrataciones, sabe de antemano que hay reglas previamente establecidas que debe cumplirse. Yo postulo a un proceso de selección sabiendo que hay unas bases que yo sé que voy a respetar, que yo sé que tengo que respetar porque finalmente esas van a ser las reglas que van a regir la ejecución contractual. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. Yo no puedo poner en disparidad, ¿no?, a ninguna de las partes contratantes. En caso contrario, la parte beneficiada, ¿no?, por esta coyuntura, esta situación que determina el rompimiento de este equilibrio, debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Si yo, en ejecución contractual, advierto la existencia o la presencia de elementos que terminan rompiendo este equilibrio, prima facie, lo que tengo que hacer es generar todos los supuestos posibles, todas las actuaciones posibles, las decisiones posibles para restablecer este equilibrio. Si es que ello no me termina siendo posible, evidentemente nace la obligación por un lado y el derecho por otro
de que se compense económicamente a la parte perjudicada. Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes. Hechos sobrevivientes, ¿no? Posteriores a, en este caso, la suscripción del contrato, que permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente. Como siempre, toda regulación de la norma va a tener ese propósito, ¿no? Alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento de precios, debe ser aprobada por el titular de la entidad. En cualquiera de los supuestos que estemos, en donde haya habido o va a haber alguna modificación de contrato, yo lo que debo velar, evidentemente, en primer término, es que se cumpla con la finalidad de manera oportuna y eficiente en relación al objeto del contrato. Pero también lo que tengo que verificar, corroborar, comprobar, resguardar, es que ambas partes tengan plena posibilidad de seguir siendo beneficiadas en el sentido del equilibrio que debe existir entre el desarrollo de la actividad que yo realizo para ejecutar el contrato y el gasto que yo voy a obtener o voy a generarme para la exigencia de la ejecución contractual. ¿En qué contrato se aplica este principio? Es importante precisar que la normativa de contrataciones del Estado, si bien regula este principio, no advierte un supuesto tipo de contrato en específico para la aplicación del mismo. Entonces, ¿qué es lo que debería entenderse? Que este principio es aplicable a todo tipo de contrato. Es decir, este equilibrio debe observarse tanto en los contratos de servicio, en los contratos de bienes y en los contratos de ejecución contractual. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar este principio? No todo cambio o modificación al contrato producirá o alterará el principio de equilibrio económico-financiero. Y eso es cierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de la ampliación de plazo, veíamos que el efecto inmediato de esta ampliación era que se iba a alargar el plazo inicialmente contratado. Pero claro, ese alargue iba a implicar un reconocimiento de mayores gastos generales. Entonces, no había que iba a ir directamente hacia el privado. Entonces, suponemos de que se mantenía ese equilibrio. Yo estoy más tiempo en obra, pero tú me pagas por ese más tiempo que estoy en obra. ¿Claro? En cambio, va a haber otros supuestos en donde lamentablemente esa situación eventualmente puede romperse. ¿Cuáles son estos supuestos, estos requisitos? Que el hecho sobreviviente no sea imputable a las partes o a la parte que quiera aplicar el principio. Obviamente, si es que el privado ha generado esa acción, esa reacción, ¿no? Entiéndase, es causado por esa parte, no tiene derecho a solicitar el restablecimiento del principio, del equilibrio. Que los hechos sobrevivientes sean a partir de la presentación de ofertas económicas o de la suscripción del contrato. Tiene que ser con posterioridad a, ¿no? Yo no puedo pretender decir, ya, después de que yo postulé o suscribí el contrato, en ese momento yo ya sabía de la situación, pero no lo advertí. No. Son situaciones que se presentan con posterioridad a cambios distintos, ajenos a las partes. Los hechos que afecten el equilibrio económico-financiero del contrato no sea un riesgo previsible. ¿No? Ya nosotros habíamos dicho de que tenía que ser circunstancias imprevisibles. La parte que haya sido afectada debe probar que la modificación le generó un perjuicio económico. Como toda regla en el derecho, quien alega un hecho debe probar. Si yo, ¿no?, a consecuencia de un cambio drástico, de excepción, imprevisible, ¿no?, veo que mi situación contractual termina siendo absolutamente distinta, lo que tengo que hacer evidentemente es probar de que yo estoy en una situación de rompimiento del equilibrio financiero económico del contrato, de pérdida. O sea, este contrato ya no representa para mí no solamente ganancia,
ni siquiera es tratar de estar en una situación de tas con tas, de igualdad. No, yo ya estoy viéndome severamente perjudicado económicamente por la existencia de este contrato, porque el hecho de cumplir con las obligaciones me está generando perjuicio grave económico y eso es que lo tengo que acreditar. ¿Puede quebrarse este principio? Bueno, hay potestades exorbitantes que eventualmente podrían generar esa situación. Sancionar el incumplimiento del contratista mediante aplicación directa de penalidades establecidas por mora u obras que se estipulen en las bases. Estos son los supuestos en donde eventualmente se puede presentar la ruptura de este principio. La cancelación del procedimiento de selección antes de la suscripción del contrato. Cuando yo estoy o he participado en un proceso de selección y he obtenido la buena pro, evidentemente tengo una proyección determinada. Si es que por X razones no justificadas decides cancelar, eso evidentemente me está generando un perjuicio tremendo. La nulidad del contrato. La potestad de resolver unilateralmente el contrato si se produce cualquier incumplimiento contractual. Todos estos son situaciones propias que se pueden presentar en cualquier contrato. Entonces ya habrá que entrar al análisis casuístico para ver si evidentemente estamos en una situación de, como consecuencia de estas decisiones, que son potestades propias de la entidad, se puede producir el rompimiento del principio del cual estamos analizando. Puede alterarse este principio, además de, fuera de las potestades exorbitantes, el hecho del principio. Será una medida adoptada por una entidad parte de la relación contractual, la cual a través de un acto de carácter general afectará de manera directa al contratista. La cancelación, la teoría de la imprevisión. Serán aquellos hechos de carácter extraordinario, imprevisible y o sobrevinientes a la celebración del contrato y que es ajeno a las partes, afectando así el equilibrio económico de las prestaciones. La regla frente a todo esto en particular, evidentemente, será de situaciones extraordinarias, imprevisibles y o sobrevinientes a la celebración del contrato, con posterioridad a algo que no se podía prever en el momento en que yo realizo la presentación de mi oferta o en el momento en el que yo decido suscribir el contrato. Y el último supuesto es el incumplimiento contractual. Si bien no todo incumplimiento contractual va a generar un perjuicio económico al contrato, ¿no? Si la entidad incumpliese una obligación contractual y no otorgase el reconocimiento de los mayores gastos variables y costos directos por una ampliación de plazo dentro de un contrato, el contratista deberá acreditar esos costos y demostrar la afectación al equilibrio económico. Nuevamente, vamos a estar en el terreno de la probanza, en el terreno en donde yo tengo que indicar, precisar de que tal situación o tal circunstancia ha devenido en que simplemente hay una afectación rotunda financiera frente a la posibilidad o capacidad que yo tengo como contratista para poder llevar adelante ese contrato. La restitución del equilibrio económico financiero a través del arbitraje. Cuando nosotros analizamos o estudiamos la ley de contrataciones, vemos que, con excepción de los adicionales y con excepción de los pedidos que se pueden plantear a través de indemnizaciones o enriquecimientos sin causa generados por supuestos que debieron tramitarse como un adicional que por norma, ¿no?, que la norma los ha establecido como materias no arbitrables, ¿no?, entendemos que toda otra situación que expresamente no está señalada en la norma como impedimento arbitral es perfectamente arbitrable. Y acá tenemos lo que nos dice el artículo 45, ¿no? Porque finalmente, si una de las partes se ve que por distintas situaciones, evidentemente decisiones adoptadas por la entidad, se ha rebajado este principio, ¿no?, y yo siento que me estoy siendo perjudicado, puedo apelar, puedo recurrir a una vía determinada para intentar que se me restituya ese equilibrio tan deseado y tan exigente que he mencionado, debe presentarse siempre y ponderarse en cualquier relación contractual. Cuando se haya dado un caso de desequilibrio económico-financiero, ¿qué pueden hacer las partes para restituir dicho desequilibrio?, ¿no? Y acá
les traigo a colación lo que dice el artículo 45 vinculado a medios de solución de controversias en la ejecución contractual. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje ad hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. Lo último que te dice que las controversias vinculadas a nulidad en ningún caso podrían ser materia de conciliación. Pero lo anterior no nos detalla lo siguiente: todos los supuestos que puedan presentarse dentro del contrato, que impliquen una controversia y que puedan tener como generador el rompimiento de este equilibrio, evidentemente yo las puedo controvertir a través de conciliación o arbitraje. La única excepción, como ya les he mencionado, está referida a los adicionales y aquellos pedidos que las partes pueden hacer, no con efecto de indemnización o enriquecimiento sin causa, pero que debieron haberse tramitado originariamente como adicional. Esos son los únicos supuestos que la propia norma ha sacado, ¿no? Ha alejado del ámbito arbitral. Todo lo demás, evidentemente, está incluido en esto. ¿Ya? Es la posibilidad que tiene el privado de sentirse afectado, de a través de estos mecanismos lograr o intentar solicitar la restitución del equilibrio económico-financiero tan deseado, tan necesario, tan exigido por las partes dentro de un contrato. Que, ojo, eventualmente pueden darse de las formas, ¿no? Si bien normalmente se advierte este tipo de supuestos en los privados, nada implica de que también en algún momento, por circunstancias distintas, sea la entidad la que se vea afectada por este rompimiento del equilibrio. Porque puede darse algún supuesto en donde la entidad pueda verse, ¿no? Y quizás, no sé, cambio de moneda, ¿no? De tipo de cambio, determinar de que está pagando muy por encima de lo que en el mercado implica la realización de una obra. Todo eso puede ser materia de análisis, puede ser sometida a cualquiera de los mecanismos de controversia y evidentemente ahí se determinará si efectivamente ha habido o no este rompimiento del equilibrio y, de ser el caso, se buscará las medidas adecuadas para lograr la restitución de este equilibrio que, como hemos mencionado, resulta relevante para la ejecución de un contrato, porque la idea siempre es que ambos actores del contrato, ¿no? Ambas partes de en ejecución contractual se vean con los ánimos de continuar, porque el beneficio sigue existiendo en paridad para ambas, ¿no? El titular de la obra tratar de ver de que se está ejecutando lo que ha querido contratar en el tiempo debido, y el privado, ¿no? Siendo reconocido el desarrollo de sus actividades a través del pago de las valorizaciones respectivas. En la misma línea, ¿no? ¿Qué mencionamos? En ese sentido, ¿no? Como consecuencia de la posibilidad de tener mecanismos adecuados para poder resarcir esta situación, combatir o cambiar esta situación, se desprende el artículo antes citado, el 45, que se refiere a los medios de solución de controversias, que si estamos en un supuesto de ejecución contractual y ha habido una afectación económica financiera del contrato y no hay acuerdo entre ellas para solucionar esta situación, será el arbitraje a través de árbitro único o tribunal de tres, que son las dos posibilidades de conformación de tribunales arbitrales que regula la ley de contrataciones, ¿no? Que serán el mecanismo para declarar y probar la afectación del principio económico financiero del contrato, condenando a la otra parte al restablecimiento económico a través de una indemnización por daños y perjuicios. No todo pedido de indemnización constituye una materia no arbitrable. La única materia no arbitrable, como les he mencionado, está vinculada a lo que debió haberse iniciado como un trámite de un adicional. Yo, contratista, en ejecución de obra, ¿no? Advierto la necesidad de generar o ejecutar un adicional, ¿no? Realizo el trámite respectivo, o no, acá hay dos supuestos, ¿no? Que realizo el trámite respectivo y la entidad no me acepta el adicional, y a pesar de la negativa de la entidad, decido yo ejecutar ese adicional.
¿Por qué? Porque parto de la premisa que el adicional es una obra nueva, pero relevante, vinculante, trascendente para lograr el objetivo final del contrato. Esto es la culminación de la obra. O el otro supuesto es en que simplemente no realizo el trámite del adicional y yo decido ejecutar ese adicional, esa obra nueva. Y después pretendo, a través de un arbitraje, que se me reconozca esa ejecución que debió haber sido tramitada vía adicional, que no lo fue, ¿no? Pero fue finalmente ejecutada por el contratista y está en obra, ¿no? Uno puede presenciar, es más, la entidad probablemente haga uso de esa nueva obra, ¿no? Yo pretenda llevarlo al arbitraje. La norma en ese supuesto, sí, de modus expreso, te dice, no, ese tipo de situaciones no son materia arbitrable. Pero yo puedo pedir indemnización por un tema vinculado al rompimiento del equilibrio financiero contractual, sí. Los únicos impedimentos para arbitrar situaciones como materia no arbitrable son los adicionales y los pedidos que eventualmente debieron tratarse como tal y están queriendo ser encausados por indemnización o enriquecimiento sin causa. En el caso de que estamos planteando, no, es perfectamente viable y habrá que, evidentemente, ya en el proceso, ¿no? La parte deberá acreditar que efectivamente la situación anómala que se ha producido, no por causa imputable al privado, ha generado este rompimiento del equilibrio. Y tendré que probar, y eventualmente, en el momento debido, el árbitro tendrá que decidir, ya sea árbitro único, tribunal de tres, si efectivamente esta situación ha terminado por presentarse y ya verá eventualmente qué decisiones o qué situaciones adopta para lograr, de ser posible, ¿no? Una suerte de restitución de ese equilibrio que, como les he mencionado, resulta necesario e indispensable para la correcta ejecución y continuación de la ejecución, valga la redundancia, en relación al contrato de obra pública. Bueno, estimados amigos, de mi parte, este es el tema que me tocaba tocar. Entiendo que el RENA les hará llegar, si no les ha hecho llegar ya el material respectivo. Acá me despido y simplemente pues les hago el agradecimiento del caso y cualquier consulta, ya sea por esta vía o por correo electrónico, estaré deseoso de poder absolverlas. Jordan, de mi parte, con esto concluyo los temas que se me solicitaron tratar. Muchísimas gracias, doctor, por sus excelentes ponencias. Muchísimas gracias a los alumnos del día de hoy por su presencia. Ya nos encontramos entonces en una siguiente sesión académica. Tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Jordan. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen fin de semana hasta todos. Igualmente. Hasta luego. Gracias.